Comparezco con la claridad de quien estudia el poder y sus abusos para expresar un enérgico basta ya, no al abuso fiscal disfrazado de reforma, sí a una tributación justa y equitativa, no al incremento del predial hasta el 180% o más en 2026, sí al respeto a la capacidad real de pago de los duranguenses. Este no es un mero ajuste catastral, es un golpe confiscatorio. Casas en fraccionamientos como Domingo Arrieta de 3,236 en 2025 a más de 7,000 en 2026. Inmuebles en el centro histórico de 13,000 a más de 25,000, de 43,000 a 34,000 en un solo ejercicio fiscal. Todo ello sin ampliaciones ni mejoras visibles, sin notificación previa adecuada. Se vulneran principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria. El salario mínimo general incrementó solamente un 13%, 315.04 diarios igual a 9,582 pesos mensuales. El salario promedio mensual en Durango es de 7,470 pesos mensuales. El ingreso corriente promedio de un hogar es de 23,000 a 25,000 pesos mensuales, con alta dependencia de remesas y empleo informal, entre el 50 y 55%. Las jornadas laborales de 64.1 horas semanales. El tercer lugar nacional con remuneraciones apenas suficientes. Los salarios no crecieron un 180% y la economía familiar no duplicó ni triplicó en un año. Los sectores más afectados son los jubilados con pensiones mínimas y propiedades antiguas en zonas de alto valor catastral, herederos y familias de ingresos bajos y las personas que no tenemos un ingreso fijo. Que levante la mano el regidor que esté a favor de terminar con este abuso de este incremento al predial. ¿Es cuánto? Gracias. Hoy les hablo no como exregidor y tampoco como alguien que milita en un partido político. Les hablo como un ciudadano más que se ha visto afectado por el aumento en el incremento en el cobro predial y que ha sido testigo del malestar ciudadano, ese que ustedes le llaman costo político y que dicen en lo corto y en privado que tienen calculado. Quiero decirles que el hecho que ustedes tengan calculado ese costo político no significa que los duranguenses tengan calculado pagar todo lo que han incrementado. En muchos casos no tienen la capacidad económica y eso significa que los cientos de millones de pesos que pretenden que ingresen de más en las arcas del municipio no se van a recibir en su totalidad y el presupuesto se va a quedar corto. Hoy quiero aprovechar para decir claramente que dos de los argumentos que han utilizado para justificar sus aumentos son viles mentiras. Han dicho que el nuevo esquema está diseñado para que paguen más los que más tienen, pero en realidad es que no es así. Y es por dos razones muy claras. La primera es porque catalogan a los ciudadanos por el tamaño o las condiciones de su vivienda, pero no por sus ingresos o por sus actividades económicas. Hay muchos duranguenses que hace 40, 30 o 20 años hicieron su casa con el esfuerzo de toda una vida y que evidentemente no son ni ricos ni millonarios a quienes no les importa cuánto tengan que pagar del predial. Y hay muchos más que han heredado propiedades y que no tienen la capacidad de pagar. Otro argumento que han utilizado es que gracias a las aportaciones que han realizado los duranguenses es que obras como el Hospital del Niño o el Parque Lineal se han llevado a cabo con esos recursos del predial. Lo cual, ustedes lo saben, es una gran mentira. Esas obras se llevaron a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que nada tiene que ver con la cantidad de recursos que logra captar el municipio. No quieran engañar a la gente, no nos tragamos ya sus circos. Por eso, desde la ciudadanía, que siempre ha sido mi primera militancia, les extendemos la propuesta de volver al esquema de cobro predial anterior, con ese presupuesto que tenía el municipio. Antes fue posible que en palabras suyas, presidente municipal, se lograran grandes cosas en su primer periodo de gobierno. Entonces, no necesita más lana para poder cumplir con todas las promesas que le hizo a los duranguenses.
Y si lo necesita, entonces se le olvidó decirle a la gente que todo lo que dijo que se haría en este nuevo gobierno sería solamente posible afectando la economía familiar. Mi estimado Toño, presidente, si aún queda algo de aquel que yo conocí, sé que no estás y no serás sordo a lo que está pasando en Durango y que podrás escuchar y ver más allá de las 5 o 6 personas que a diario te doran la píldora y te dicen que todo está requete bien. Ojalá que así sea. Regidores, de una vez vamos poniéndonos claros. Levanten la mano los que están a favor de modificar el esquema del cobro predial y los que no, que la ciudadanía los juzgue. Gracias, Manuel. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al ciudadano. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al ciudadano Alfredo Antonio Bracho. Presidente José Antonio Ochoa acaba de perder la oportunidad de ser gobernador. No va a ser gobernador. Con el permiso del deshonorable ayuntamiento, comparezco en ejercicio de nuestro derecho ciudadano y en representación de más de 17,000 firmas y 200 representantes de colonos, muchos de ellos aquí presentes. Señores, no tengamos miedo. Ellos son los que nos deben de tener miedo. Ciudadanos con los que estratos sociales que hoy alzamos la voz en este recinto público porque ustedes nos han fallado. Al acudir a cajas para cumplir con nuestra responsabilidad tributaria, muchas familias nos hemos encontrado con aumentos que van del 20 a más del 180% del predial de un año a otro, sin que nuestras viviendas hayan cambiado ni mejorado. Después de analizar la Ley de Ingresos 2026, hemos identificado que el problema no está en el valor de las casas, sino en la forma en que ahora se calcula el impuesto. Se sustituyó el esquema tradicional del 2 al millar sobre el valor catastral por una tabla progresiva con rangos, cuota fija y tasa marginal. El problema es que esa tabla es inconstitucional, ya que no es proporcional ni equitativa y por el contrario, genera incrementos abruptos que no corresponden a la capacidad real de pago del propietario del inmueble. En la práctica, basta cruzar un rango para que el impuesto se dispare, aun cuando la diferencia entre una vivienda y otra sea mínima. A esta preocupación se suma un tema profundamente sensible, la cancelación de descuentos a personas adultos mayores, un sector que hoy requiere mayor apoyo ante la situación económica que vive nuestro Estado. Quitar estos beneficios agrava aún más el impacto de nuestro esquema. Además, el golpe no se limita al predial. De manera paralela, se registraron aumentos en el traslado de dominio, las infracciones de vialidad, los parquímetros y otros derechos y contribuciones municipales, generando un efecto acumulado que afecta directamente a los hogares y a los pequeños negocios de la capital. Ustedes todo lo subieron. En términos financieros, esos ajustes representan una recaudación adicional estimada de alrededor de 2,000 millones de pesos durante el trienio, a lo que se suma la aprobación de nueva deuda, de la cual tan solo para el ejercicio 2026 se autorizaron aproximadamente 360 millones de pesos, sin que exista una explicación clara y detallada sobre su justificación y destino. ¿Acaso es para su próxima campaña, señor presidente? Todo esto refuerza una exigencia básica: certeza, transparencia y racionalidad fiscal. La recaudación municipal debe enfocarse en que más personas cumplan, en fortalecer la cultura contributiva y la confianza ciudadana, no en cargar aumentos desproporcionados sobre quienes ya cumplen. Por ello, la exigencia es clara y directa. No queremos descuentos. Queremos que se elimine la tabla progresiva contemplada en el artículo 14 de la Ley de Ingresos y se regresa al esquema anterior del 2 al millar.
Y de igual forma, que se revisen los aumentos aplicados a derechos, infracciones y demás cobros que hoy están afectando la ciudadanía de Durango y se valore no contratar nueva deuda que se sume a lo que ya por demás endeudado se tiene en el municipio. No pedimos privilegios, pedimos justicia y equilibrio. Ustedes han sido electos para velar por el bien de nuestra comunidad y hoy ese común exige escuchar y atender este reclamo ciudadano. Y aquí está el sentido de los votos de los regidores, para que se aprendan sus nombres y sus caras para cuando les vayan a pedir el voto a sus casas. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Javier Torres Aldama con el tema Opinión ciudadana sobre el incremento del impuesto predial y su impacto social. Muy buenos días, honorable Cabildo, autoridades municipales y ciudadanía presente. Comparezco hoy como ciudadano preocupado y como representante de muchas familias duranguenses que se sienten sorprendidas, indignadas y vulneradas por el aumento al impuesto predial. No estamos hablando de un ajuste razonable por inflación, estamos hablando de los incrementos que en numerosos casos superan el 30, 100 y hasta 180% para muchas familias. Este aumento representa un golpe directo a su economía, al pago de la renta, de los alimentos, medicamentos de adultos mayores y a las colegiaturas de sus hijos. El problema no es que la ciudad necesite recursos, el problema es cómo se decidió cobrar y con qué criterios. El nuevo esquema de cuota fija más porcentaje ha provocado que personas que no han remodelado su vivienda, que no han ampliado su patrimonio y que no han incrementado sus ingresos, hoy tengan que pagar mucho más por el simple hecho de habitar en su propia casa. La ciudadanía se enteró de este cambio en la ventanilla de pago. No hubo información previa, no hubo consulta pública y tampoco hubo mesas de diálogo. Por eso estalló la inconformidad social. Muchos duranguenses han pasado de pagar 3,000 a 7,000, de 10,000 a más de 20,000 y de 40,000 a más de 80,000 pesos. Para una familia trabajadora, este incremento no es una cifra administrativa, es una preocupación real que desajusta todo su presupuesto anual. Hoy no venimos a negar la obligación de contribuir, venimos a exigir justicia tributaria, un impuesto que debe ser proporcional, ejecutivo y razonable. No puede convertirse en una carga confiscatoria que castigue a quien solo tiene su casa como patrimonio. Por eso exigimos 3 cosas muy concretas. Primero, la suspensión inmediata de cobros excesivos que están ahogando a cientos de familias. Segundo, la revisión completa del modelo de cálculo con transparencia total sobre cómo se determinan los montos y con qué estudios técnicos los justifican. Tercero, un mecanismo de protección